Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Simón José Hernández, adscrito al INSE Metaminero La Victoria. Dándole continuación con los cursos virtuales que estamos dictando aquí en la institución, vamos a darle apertura al curso de Metrología 2. Esta tiene como contenido, como primer punto, principio de intercambiabilidad. Punto 1.1, señalización en plano de tolerancia dimensional. Punto 1.2, tabla del sistema ISO de tolerancia. Y como punto 2, la tolerancia geométrica. Para esto tenemos como primer punto el principio de intercambiabilidad. Esta especialidad es de gran importancia y es parte del principio de los aportes dados en la industria en general, pero muy especialmente en la manufactura, pues las dimensiones y la geometría de los componentes de un producto son características esenciales del mismo, ya que de otras razones la producción de los diversos componentes deben ser dimensionalmente de forma homogénea, de tal suerte que estos sean intercambiables, aun cuando sean fabricados en distintas máquinas, en distintas plantas, en distintas empresas o incluso en distintos países. ¿Qué nos quiere decir esto el principio de intercambiabilidad? Que cuando necesitemos un repuesto, y en lo que se refiere aquí, de que tiene que ser intercambiable y de forma homogénea, es que tienen que ser iguales en el sentido de que las tolerancias, para que a la hora de nosotros reponer un repuesto, no tuviéramos ninguna dificultad en rápidamente poner a trabajar la maquinaria para el momento de la falla. Para este también tenemos como punto principal y parte y referencia de estas medidas en lo que se refiere, hablamos también de la tolerancia, que es un concepto propio de la metrología industrial que se aplica a la fabricación de piezas en serie, dadas una magnitud significativa y cuantificable propia de un producto industrial, sea alguna de sus dimensiones, resistencia, peso o cualquier otra. El margen de tolerancia es el intervalo de valores en el que se debe encontrar dicha magnitud para que sea aceptable como válida, lo que determina la aceptación o rechazo de los componentes fabricados según sus valores dentro o fuera de este intervalo. ¿Qué queremos acotar con esto? De que la tolerancia debe tener un margen, y esos márgenes están determinados por unos instrumentos ya hechos a través de unas normas internacionales que nos permiten no salirse de la capacidad de trabajo y el tiempo que pueda tener esa pieza a la hora de ser repuesta. Para eso también tenemos acá lo que es un eje y la diferente forma de cómo deben de ser representadas en un plano. Acá tenemos un eje. Este plano que se ve acá es la representación de un eje. ¿Qué queremos tener como determinación con este eje? Que un ajuste mecánico se realiza entre un eje y un orificio, lo que quiere decir que entre ellos tiene una medida nominal por encima de esa tolerancia. Ambas piezas sencillamente no ajustarán y será de imposible encajarlas. Es por eso
que existen las normas ISO que regulan las tolerancias aplicables en función de los diámetros del eje y del orificio, para identificar cuando el valor de una tolerancia responde a la de un eje o a la de un orificio. Las letras iniciales son mayúsculas para el primer caso y minúsculas para el segundo caso. ¿Qué queremos decir? Que para representar la tolerancia de este tipo de representación aquí de un eje, llamémoslo pin, pasador o diámetro, va representado en letras mayúsculas. En este caso tenemos acá un eje con una perforación acá, que tenemos determinado como orificio, se ve representado en un diámetro. Un diámetro, llámese un eje ya perforado, en este caso, esta es la representación en un plano de un eje con una perforación. Aquí llamamos perforación a un diámetro pasante en una pieza determinada. En este caso, orificio. O sea, para eso tenemos de que, para darle un ajuste del cual esta pieza entre acá, como dijimos anteriormente, tenemos diferentes tipos de ajustes. Según cómo funcione, ya sea esta pieza incrustada en este diámetro, tiene un determinado ajuste. Esta pieza respecto a otras son los siguientes: los ajustes. Forzado. El ajuste puede ser forzado, muy duro, forzado medio, forzado ligero, deslizante, giratorio, holgado, medio, muy holgado. Esto es referente a cuando uno quiere hacer la incrustación de este diámetro en este orificio. También tenemos que hay otro tipo de ajuste. Forzado en los diferentes grados, que existe cuando una pieza se inserta en la otra, mediante la presión y que dure el funcionamiento futuro en la máquina donde esté montada. No tiene que sufrir ninguna movilidad o giro. Este es el caso de forzado, de lo que estábamos hablando anteriormente, y vamos a hacer especificación de cada contenido de cada nomenclatura. Por ajuste deslizante o giratorio, se entiende que una pieza se va a montar o a mover cuando esté insertada en la otra de forma suave, sin una holgura. Este es el caso de que queramos colocar este pin en este diámetro para ser incrustado. Nos dice que puede ser según el ajuste. En el caso de holgura, esta tiende a ser deslizante. En el ajuste forzado, muy duro, el acoplamiento de las piezas se produce por dilatación o contracción, y la pieza no necesita ningún seguro contra la rotación de una con respecto a la otra. En este ajuste forzado duro, las piezas son montadas o desmontadas a presión, pero necesitan un seguro contra giro, chaveta, por ejemplo, que no permita el giro de una con respecto a la otra. Este es en el caso de que queramos colocar este pin colocado en diámetro en este otro perforado. Quiere decir que para nosotros colocar este diámetro en este pin en diámetro en esta perforación, para ser incrustado de forma forzada, tenemos que colocarlo a través de presión de un gato hidráulico o mediante dilatación, ya sea metiéndole calor a esta pieza o enfriando esta. Mediante eso, esta dilata y esta contrae. Al ser metida aquí con una tolerancia ya determinada, es metida forzada y no tiende a moverse. No necesita de ninguna chaveta, que sería un pin, otro pin acá, o un tornillo que no permita que se mueva para otro lado.
En otro punto de vista tenemos forzado medio. Las piezas se montan y desmontan con gran fuerza y necesitan un seguro contra giro y deslizamiento, como hablamos anteriormente. Tenemos acá otro punto, el ajuste forzado ligero. Las piezas se montan y desmontan sin gran esfuerzo, con mazos de madera, por ejemplo, y necesitan seguro contra giro y deslizamiento. Los ajustes de piezas deslizantes tienen que tener una buena lubricación y un deslizamiento de giro que ser con presión o fuerza manual. En este caso vemos acá la representación en un plano mecánico de una bocina en el cual incrustamos un eje, el cual en esta forma, como es forzado ligero, entra con gran presión este diámetro en esta bocina. Esto quiere decir que por lo menos este eje va a trabajar sobre otra superficie y necesita estar fija en esta bocina y debe ser asegurada para que no se mueva. En ese caso es forzado ligero. Con otro punto, las piezas con ajustes holgados son piezas movibles que giran libremente y pueden estar no lubricadas. Las piezas con ajustes muy holgados son piezas movibles con mucha tolerancia, que tienen mucho juego y giran libremente. En este caso, supongamos un eje de un diámetro de gran magnitud en una bocina de cierto peso. Por ejemplo, un volante de una máquina troqueladora de cierta tonelaje. Quiere decir de que como este peso es de gran envergadura, entonces al tratar de meter esta bocina en el eje es costoso por el peso, entonces debe tener cierto movimiento, en este caso holgado, ya llámese de 3 o 4 décimas, y giran libremente, pero con el peso no determinan de que se vaya a salir fácilmente. Aquí tenemos la representación, un eje, una bocina. Vista esta bocina de otra forma incrustada en el eje, nos representamos de esta manera: perforación, superficie de la bocina y diámetro del pin. Dándolo de lo que habíamos determinado anteriormente, como era la nomenclatura para representar el diámetro de un eje y de un diámetro interno o perforación determinada. Para eso, los valores de calidad para agujeros y ejes se establecen con posiciones relativas. ¿Qué queremos decir? Ejes, bocina, en este caso. Los valores nominales de las mismas mediante el símbolo de una letra mayúscula para agujeros y minúsculas para eje. Se define de distintas a las que se encuentran los intervalos de las tolerancias del nominal para agujero. Las posiciones A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, C mayúscula, C y D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, F mayúscula, EF mayúscula, FG mayúscula, G mayúscula, dan un diámetro mayor que el nominal. La posición H mayúscula tiene su menor medida en el valor nominal. Las posiciones P mayúscula, R mayúscula, S mayúscula, T mayúscula, U mayúscula, B mayúscula, X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, ZA mayúscula, CB mayúscula, ZC mayúscula, dan un diámetro menor que el nominal. Para ejes, las posiciones A minúscula, B minúscula, C minúscula, CD minúscula, D minúscula, E minúscula, F minúscula, EF minúscula, FG minúscula, G minúscula, dan un diámetro menor que el nominal. La posición H
minúscula tiene su medida menor que el valor nominal. Las posiciones P minúscula, R minúscula, S minúscula, T minúscula, U minúscula, X minúscula, Y minúscula, Z minúscula, ZA minúscula, ZB minúscula y ZC minúscula dan un diámetro mayor que el nominal. Para definir un ajuste se da una combinación de posiciones que ocupa la tolerancia respecto a la cota nominal y de la calidad de la misma. Para cada uno de estos valores existe un valor tabulado que define según el nominal unos valores determinados. Por ejemplo, un ajuste 60 H mayúscula 7 G minúscula 6, la cota nominal es de 60 milímetros. El agujero tiene un ajuste H mayúscula 7, con lo cual sus tolerancias serán 60 H7, 60 0 de tolerancia 25 centésimas, cuota mínima igual a 60 milímetros, que es el valor en cero, y cuota máxima que sería igual a 60,0.25 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que sería 60,25 centésimas. El eje tiene un ajuste de G6, con lo cual sus tolerancias serán 60 G6, lo que quiere decir que sería 60 menos 10 centésimas o menos 20 centésimas, donde la cuota mínima será igual a diámetro de 59,99. En lo que referente a dimensiones de la metrología dimensional, estas divisiones de metrología dimensional tienen la tarea y la función de establecer y mantener mejoras en el patrón nacional de longitud, establecer y mantener mejoras en el patrón nacional de ángulo, ofrecer servicios de calidad para patrones e instrumentos, longitudes y ángulos, asesorar a la industria en la solución de problemas específicos, mediciones y calibraciones dimensionales, realizar comparaciones con laboratorios homogéneos extranjeros con objetos de mejorar la trazabilidad metrológica, apoyar al Sistema Nacional de Calibración CNC en actividades de evaluación técnica de laboratorios. También tenemos que elabora publicaciones científicas y divulgación en el área de mediciones y longitud. También tenemos, en otro caso, organizar e impartir cursos de metrología dimensional a la industria. Para otro caso también tenemos el cumplimiento de estas tareas. Disponen de laboratorios que ofrecen una gama de servicios regulares, así como algunos servicios especiales bajo la demanda del cliente, empleando instrumentos y equipos de alta tecnología, así como de personal altamente calificado. ¿Qué queremos decir en conclusión con estas dimensiones de metrología dimensional? De que estas establecen lo mejor posible mediante los patrones ya establecidos y prácticas hechas a nivel de ajuste, mejorar en lo que se refiere a que sean unas medidas preestablecidas para determinar mediante todas estas nomenclaturas la unificación de medidas ya calibradas que nos determinen que a la hora de colocar cualquier instrumento o determinar un ajuste de una pieza para su trabajo de alto rendimiento y de capacidad de producción, contamos con estas tolerancias y estas dimensiones de medidas metrológicas. En lo que se refiere a tolerancia geométrica, tenemos los siguientes puntos. La tolerancia geométrica se especifica para aquellas piezas que han de cumplir funciones importantes en un conjunto de
que dependen de la fiabilidad del producto. Estas tolerancias pueden controlar formas individuales o definir relaciones entre distintas formas. Es usual la siguiente clasificación de estas tolerancias. De formas primitivas tenemos la rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad. De formas complejas tenemos perfil y superficie. De orientación tenemos paralelismo, perpendicularidad e inclinación. De ubicación tenemos concentricidad y posición. Tenemos en otro punto oscilación, que tienen como determinación la forma circular, radial, axial o total. Tomando en cuenta el valor del cumplimiento de estas exigencias complementarias a la tolerancia dimensional, requiere medidas metrológicas y métodos de medición compleja. También tenemos acá cómo se representan todo lo que dijimos anteriormente de las tolerancias geométricas graficadas mediante planos industriales. En esto tenemos como acá representado rectitud, representado por una línea recta. Tenemos planitud representada por un rectángulo. Tenemos redondez representada por un diámetro. Cilindricidad representado en dos líneas paralelas con un diámetro. Tenemos perfil de una línea. Esto es para representación de radios en plano con ángulos y diferentes formas a la hora de determinar un perfil. Tenemos acá también la representación de un perfil en superficie, en una superficie plana con dos líneas en paralela, en el cual hacemos representación de un radio representado en el plano de una pieza. Tenemos acá también una abertura que nos da representación en un plano de angularidad. Tenemos en otro caso también la representación de una perpendicularidad, el cual se representa en una línea paralela a otra. Tenemos acá también paralelismo, dos líneas totalmente paralelas. Tenemos acá también posición. Esto está representado con un diámetro y un centro. Esto puede ser representado en un plano ya sea para una perforación en una medida determinada. Concentricidad está representado en doble círculo. Esto nos representa en lo que se refiere a la fabricación de una pieza en un plano mediante que la pieza tiene que estar completamente céntrica. A la hora que se agarre un centro como referencia, no puede tener un salto a la pieza, ya sea tomada en un motor o en un torno, y ahí mediante la representación de un comparador uno ve y denota cómo es la concentricidad en lo que se refiere a la fabricación de la pieza y cómo fue elaborada para su determinación en el trabajo determinado. Tenemos acá este caso la representación de una simetría. Esto está representado en tres líneas en las cuales todas son paralelas. Esto representa de que las medidas según la representación en el plano deben de ser totalmente homogéneas. Tenemos acá también el cabeceo circular. Esto está representado mediante una flechita con una posición. Esto normalmente se hace cuando son piezas de gran magnitud fabricadas mediante un plano. Entonces la representación te hace de esta forma, como determinando qué juego debe de tener o qué tolerancia en lo que se refiere a la representación cuando sea ensamblada en la otra pieza que está determinada a ser incrustada en ese diámetro, por decir algo. En otro caso tenemos este cabeceo total. Está representado que el juego es totalmente homogéneo, debe tener mucha tolerancia
En este caso, más o menos algo hecho como ejemplo, 2 o 3 milímetros, que es lo que se refiere, por lo menos cuando las piezas tienen demasiado peso para poder ser ensambladas fácilmente, haciendo referencia a un volante de una máquina troqueladora. Estas son de gran magnitud, tienen un peso total de casi más de media tonelada. En este caso, haciendo un ejemplo, metido en un eje concéntrico, ese representa un juego bastante representativo que hace el cabeceo total de la pieza. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos haya sido de su agrado la clase. Lo esperaremos en la próxima. Gracias. Buen día.